10 países imposibles de conquistar. Al hacer un plan de batalla, hay países que nunca se te debe ocurrir invadir, ya que pueden tener armas nucleares, grandes ejércitos, o simplemente su geografía es demasiado complicada para invadir. Es posible que otros países los quieran invadir, pero lo más seguro es que no salgan vivos. Estados Unidos es realmente la única superpotencia del mundo. Tiene el ejército más grande del mundo, la mejor tecnología y suficientes armas nucleares para acabar varias veces con la humanidad. Probablemente recuerdas Afganistán. Estados Unidos no pudo ni invadirlo ni someterlo después de 20 años de guerra. Antes de Estados Unidos lo intentó la Unión Soviética y el Reino Unido, y también fracasaron en su intento de invadirlo. El mundo está en guerra y enfrentamientos constantemente. Los países siguen resolviendo sus problemas en el campo de batalla. Perder significa que invadan y controlen tu país y todos sus recursos. Las guerras se hacen por beneficios económicos y políticos. Más territorio, más poder. Ahora, la forma en que se dan los conflictos han cambiado. Muchos países se defienden con su geografía, con su desarrollo tecnológico o incluso con su neutralidad. A continuación, te presentamos los 10 países más difíciles de invadir. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Corea del Norte, el uso de la fuerza contra las invasiones. El histórico conflicto en la península de Corea se refleja en una división territorial entre Corea del Sur, Estado liberal capitalista, y Corea del Norte, estatista, estalinista. Corea del Norte es el país más hermético del mundo. Los ciudadanos no pueden salir de allí, y quienes salen lo hacen pagando sobornos y a través de vías clandestinas. La propaganda oficial es masiva. Corea del Norte promueve el sentimiento antiimperialista contra Estados Unidos y Corea del Sur. Invierte grandes sumas en fortalecer su capacidad militar. Es el segundo país del mundo con más cantidad de efectivos militares. Se calcula que tiene alrededor de 700,000 soldados activos. A esto se suma una reserva de 4,5 millones de personas dispuestas para el combate. El ejército norcoreano cuenta con más de 4,000 tanques, 450 aviones de combate, casi 1,000 naves marítimas y ojivas nucleares. Este último factor de riesgo lo convierte en un enemigo temible. Cualquier intento de invasión puede desencadenar una respuesta nuclear de su presidente, Kim Jong-un. Invadir este país implica retar a uno de los gobiernos unipartidistas y autoritarios más impredecibles del mundo. Desde los años 50, se resisten a la presión de enemigos con fuerza y violencia. Incluso castigan sin piedad a sus propios ciudadanos, a quienes consideran traidores a la patria, si están en contra del modelo de Estado. Por si fuera poco, Corea del Norte comparte frontera y tiene buenas relaciones con China, uno de los países más poderosos del mundo. China deporta a quienes escapan de Corea del Norte, no les concede asilo ni facilita el acceso a Corea del Sur. Ser atrapado en China es parecido a ser condenado en Corea del Norte. Es por esto que se deduce que si algún país tomara el norte de la península, China respaldaría al gobierno de Kim Jong-un. China, la fortaleza humana, territorial y tecnológica. Invadir China supondría enfrentarse a uno de los ejércitos más numerosos del mundo. En este país viven más de 1,300 millones de personas. Estados Unidos, uno de los países más numerosos, tiene alrededor de 330 millones de personas, 1,000 millones menos que China. Estos números demuestran que a veces la cantidad puede ser una estrategia sobre la calidad. Si Estados Unidos quisiera tomar el control de una zona de China, tendría que soportar oleada tras oleada de soldados. La dirección militar china enviaría sin dudar a millones de campesinos a combatir en caso de una invasión. Puede que no tengan mucha preparación para la guerra, pero podrían ser incontenibles. Esto podría suceder en terrenos tan diversos e infranqueables como el desierto de Gobi o en las altas y frías zonas del Himalaya.
Cualquier invasor tendría problemas logísticos para enviar apoyo a sus tropas. Otro factor relevante en una conquista es conseguir agua y alimentos. El ejército chino podría sobrevivir un asedio durante meses. Los combatientes civiles sobrevivirían comiendo animales, vegetales, insectos y algas que solo se ingieren en Asia. La mayoría de los soldados extranjeros podrían enfermar o envenenarse si no tuviesen abastecimiento externo. Un último aspecto a tener en cuenta es la superpotencia tecnológica que es hoy día China. Son expertos en vulnerar y alterar todo tipo de sistemas. Podría afectar las comunicaciones del ejército rival y atacar con armas tecnológicas desconocidas. Bután, una coraza de montañas. Si de condiciones territoriales se trata, Bután se lleva el premio por evitar una invasión. Es un territorio que está, en promedio, a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra rodeado por algunas de las montañas más altas del mundo. Al estar cerca del Himalaya, con picos de hasta 7.500 metros de altura, Bután ahuyenta a cualquier posible invasor. En la práctica ha tenido pocas controversias relacionadas a la política internacional. Pocos países tienen embajadas en Bután. Solo mantiene relaciones bilaterales con 53 países, y ninguno de ellos es una potencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ni siquiera tiene relaciones estrechas con China. En su historia moderna no ha tenido que ir en armas contra ningún invasor. De hecho, nunca ha sido invadido. Lo más seguro es que esto se deba a la dificultad de llegar a Timbú, su capital. Entrar y salir del territorio implica una gran movilización. Además de difícil, sería costosa. El ejército de Bután está conformado por unos 7.000 hombres. No tiene tanques ni artillería pesada significativa. Solo cuenta con 2 aviones militares. Suiza, pacifismo y neutralidad como estrategia. Suiza es reconocida por su sistema bancario y financiero, pero es aún más conocido por haber permanecido neutral ante grandes conflictos históricos. Hoy se puede decir que ha gozado de paz gracias a su política exterior. Pero esto no siempre fue así. En el medioevo hubo fuertes combates entre los confederados de Suiza y el ejército de Francia y partes de la actual Italia. Durante los siglos XV y XVI, los suizos prestaban servicios de mercenarios. Era una manera de generar ingresos en una pequeña nación con poca agricultura y sin salida al mar. Todavía pueden verse grandes fortalezas, como las almenas de Bellinzona, como vestigio de esos conflictos. Suiza se fue saliendo poco a poco de los conflictos. Se quedaron alabardas y lanzas como instrumentos de combate, mientras que el resto del mundo evolucionó a la artillería. Esto demostraba que se querían alejar de la tensión política en Europa. Finalmente, luego de múltiples conflictos, propusieron que serían neutrales ante cualquier evento violento entre países. En lugar de esto, Suiza fue cuna de movimientos humanitarios, como el de la Cruz Roja. Estas iniciativas, que iniciaron en 1863, pueden verse como una especie de poder blando, ya que la labor de la Cruz Roja es ayudar a personas afectadas por la guerra y la violencia. La Cruz Roja recibió en 1901 el Premio Nobel de la Paz. Desde entonces, quedó clara su inclinación humanitaria y no partidista. Los principios de Suiza implican abstenerse ante cualquier evento de guerra. Es por esto que pocas veces ha sido bombardeada. Su estrategia para no ser invadida es mantenerse como un lugar que representa ventajas para todos. Enfrentarse a Suiza implicaría ir en contra de intereses diplomáticos y económicos de superpotencias del mundo como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia y Rusia. Israel, la exitosa defensa antimisiles. Israel se encuentra a prueba de manera constante. Es un pequeño territorio rodeado de varios países que se oponen a su cultura y existencia como Estado. En su historia reciente ha estado involucrado en casi una decena de guerras declaradas. Con frecuencia, está en tensión política y militar a consecuencia de su compleja relación con Palestina. Palestina es un país teocrático con el que Israel comparte una peligrosa frontera. Israel tiene un ejército de poco menos de 200.000 hombres. Sin embargo, en la práctica, casi todos los residentes están preparados para una eventual invasión o conflicto armado. Allí es obligatorio el servicio militar. Los residentes de Israel deben prestar servicio por al menos 36 meses y las mujeres por 24. En caso de que ocurriera un conflicto de gran magnitud, Israel cuenta con un aproximado de 1,5 millones de soldados preparados. La fuerza humana no es todo lo que protege a Israel de sus vecinos y enemigos.
El territorio tiene una de las mejores defensas antimisiles del mundo. Se llama la Cúpula de Hierro y se ha activado en varias ocasiones para neutralizar ataques que pudieran ser devastadores. Se dice que el sistema ha tenido éxito en un 90% de los casos. Por eso es cada vez menos probable una invasión directa en su capital, Jerusalén. Israel mantiene buenas relaciones con algunas potencias del mundo. Países como Estados Unidos saldrían en respaldo si llegase a ocurrir un evento que amenazara la soberanía de Israel. Rusia, el frío contra los invasores. La historia ha demostrado lo difícil que es invadir este país. Hitler y Napoleón trataron, pero fallaron. Rusia tiene 11 zonas horarias. Su propia geografía es un escudo, no solo por la extensión, sino también por las condiciones climáticas. Un ejército enemigo podría quedar atrapado en zonas frías o desérticas. No sería nada fácil atravesar y dominar el país más grande del mundo. Además, Rusia tiene el presupuesto militar más alto del planeta y un ejército numeroso. Se calcula que el dinero ruso invertido en defensa sobrepasa los 55 millones de euros. Esto es más del 11% de todo el gasto público del país. Solo lo supera China y Estados Unidos en ese aspecto. Rusia además mantiene algunos aliados, como Bielorrusia, que le ayudan a resguardar su frontera. Estados Unidos, poder militar y armamentístico. Estados Unidos es otro de esos países que está protegido por la amplitud y diversidad de su territorio. Hay montañas altas, pantanos, desiertos y ríos. Todas estas características implican una invasión terrestre. Aparte de eso, en Estados Unidos mantienen una cultura de autodefensa que podría ser efectiva contra enemigos extranjeros. En Estados Unidos, en la actualidad, hay más armas de fuego en circulación que personas. Esto no es poca cosa, porque tiene 330 millones de habitantes. Aparte de esto, Estados Unidos tiene una de las mejores tecnologías militares, y su ejército es uno de los mejores equipados y entrenados del mundo. Además, tiene la mayor flota de portaaviones del mundo. Todo esto convierte a Estados Unidos en un territorio blindado contra invasiones. Japón, cultura y desarrollo contra los enemigos. Japón es una sociedad que conserva rasgos de su antigua civilización. Uno de los aspectos predominantes es la autodefensa y el honor por el combate. Una demostración de eso es que repelieron la invasión mongol en el año de 1274 y 1282. Los mongoles, en ese tiempo, era uno de los ejércitos más peligrosos y sanguinarios del mundo. Ya sea por la cultura de artes marciales o por los samuráis que hicieron vida en el territorio por muchos años, Japón parece ser un archipiélago difícil de dominar. Japón es una megapotencia en tecnología y una de las economías más fuertes del mundo. Esto se refleja en sus capacidades militares para repeler una intromisión extranjera. Solo durante el año 2016 invirtieron más de $60.000 millones para fortalecer su ejército. Son conocidos también por su fuerza aérea. Se dice que es la quinta más grande del mundo. Tienen casi 1.600 aviones dispuestos para el combate. Es cierto que Japón se rindió en la Segunda Guerra Mundial, luego de que fuera atacada con bombas atómicas. Sin embargo, los países de Occidente nunca se han planteado invadir su territorio. Hoy Japón es un país que apunta al desarrollo de su economía y a mantener relaciones amistosas con países de Asia y el resto del mundo. Australia, la amplitud y desolación de sus tierras. La extensión territorial de Australia es de más de 7,5 millones de kilómetros cuadrados. Es el sexto país más grande del mundo. Allí habitan apenas alrededor de 25 millones de personas. Invadir Canberra, su capital, puede ser más complejo de lo que cualquiera imagina. Australia está alejado de posibles ejércitos invasores. De hecho, no tiene fronteras terrestres con otro estado. Tiene cerca a Indonesia y Papúa Nueva Guinea. Pero esos países nunca han sido una amenaza militar para Oceanía. Australia es el país más grande de Oceanía, el más pequeño de los continentes. Un país con potencia militar próximo a sus costas sería Japón, pero está a unos 7,000 kilómetros de distancia. Se interpone entre ellos el Océano Pacífico. Llegar a Australia implica dificultades de transporte. Permanecer allí también es complejo. Solo una parte del país es habitable. Cerca del 70% del territorio forma parte de lo que se conoce como el Outback, un gran desierto semiárido que está lejos de áreas urbanas. En una invasión mal planificada, los soldados enemigos estarían exhaustos y la maquinaria quedaría desgastada antes de llegar a la capital.
En esa delimitada área los esperarían los 55.000 efectivos del ejército australiano. Cuentan con capacidades aéreas y fuerte artillería marítima. Afganistán, el lugar donde han fallado países poderosos. Afganistán ha tenido gran cantidad de conflictos internos y externos. Sin embargo, una constante es que los ejércitos extranjeros que llegan al territorio se ven muy afectados por la dura resistencia de los nativos. Los afganos han estado en guerra con grandes potencias en diferentes momentos. Nunca han sido fáciles de controlar. Entre 1839 y 1878 se enfrentaron al Imperio Británico, que intentaba influir en el gobierno. El resultado fue que el ejército indio-británico fue derrotado. Luego entraron en guerra con la Unión Soviética en 1979 y 1989. Los soviéticos perdieron 500 aeronaves. Finalmente, Moscú también vio frustrada su estrategia de tener control territorial de Afganistán. Por otra parte, otra de las dificultades para invadir Afganistán son las topografías. El 75% del territorio es montañoso, tiene cumbres muy elevadas, partes de la cordillera del Hindu Kush. Eso complica la estrategia logística de cualquier ejército. También es un escudo contra vehículos blindados. Los caminos montañosos son estrechos, lo cual da ventaja de una emboscada de afganos en resistencia. Cualquier barrera puede bloquear el paso de tropas durante mucho tiempo. Además, el país no tiene salida al mar. Solo se puede ingresar al país por las fronteras terrestres o por vía aérea. Estados Unidos ocupó militarmente Afganistán por 20 años para combatir el terrorismo. Durante ese tiempo, los grupos talibanes y extremistas resistieron y no desaparecieron por completo. En 2014, cuando cesaron de manera formal las operaciones de la OTAN y de Estados Unidos en territorio de Afganistán, se habían invertido cerca de $720 mil millones. En agosto de 2021, Estados Unidos finalmente retiró tropas y los talibanes asumieron el poder. Han declarado a Afganistán como un Estado islámico. Todo lo anterior posiciona a Afganistán en los lugares tope entre los países más difíciles de invadir del mundo. Algunos países tienen numerosos ejércitos, pero no tienen características geográficas favorables. Otros las tienen, pero no tienen tecnología militar. Cada país adapta su defensa, tomando en cuenta sus características geográficas y su potencial militar. Algunos tienen una economía fuerte, que se refleja en la industria militar de defensa. Otros apuntan al desarrollo tecnológico como medida adicional para contener cualquier invasión. También están los que a capa y espada enfrentan a sus enemigos por convicciones fuertes, poblaciones que defenderían su país ante cualquier invasión. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasy's.